patología congénita ni nada de eso, sino que es una patología adquirida y tenemos lo que es el síndrome de mala absorción. En este síndrome de mala absorción, como el nombre me lo indica, esta tiende a aparecer más o afectar más el intestino delgado, principalmente a nivel del yeyuno. El síndrome de mala absorción, pues el nombre me lo está diciendo qué es lo que está sucediendo. Hay una mala absorción de los nutrientes, una mala absorción de los nutrientes. No se absorben muchos de los nutrientes que el paciente consume. ¿Y qué trae como consecuencia? Pues que esos nutrientes comienzan a perderse, a salirse a través de la materia fecal. Y ese paciente por lo general son pacientes de bajo peso, son pacientes que pueden llegar en un momento determinado a sufrir malnutriciones. De repente no ser tan extremistas a llegar a desnutriciones, pero sí a malnutriciones. Existen varias causas de ese síndrome de mala absorción. La más importante, la más frecuente es que el paciente tenga una deficiencia a nivel de las enzimas pancreáticas. Recordemos que el páncreas es una glándula que tiene doble función, es decir, tiene una función exocrina y tiene una función endocrina. La función endocrina, si ustedes se acuerdan, en Morfo no tiene nada que ver en el proceso de la digestión, que era las células alfa, produciendo el glucagón, la beta, la insulina, las delta, la somatostatina. La función digestiva se lleva a cabo por medio de las células P, que me van a producir un sinnúmero de hormonas como es la amilasa, la lipasa, la tripsina, la quimiotripsina, la elastasa, que todas esas secreciones en conjunto se llaman polipéptidos pancreáticos. Y esos polipéptidos pancreáticos salen del páncreas a través del conducto pancreático principal y del conducto pancreático accesorio. Si se acuerdan de pronto, conducto pancreático accesorio, ¿dónde termina? En la parte posterior superior de la segunda porción del duodeno, en lo que se llama la papila menor. Y el conducto pancreático principal, ¿dónde termina? Primero se une con el conducto colédoco. Y esa unión me forma una ampolla que se llama la ampolla hepatopancreática. Y esa ampolla hepatopancreática termina en la parte posterior inferior de la segunda porción del duodeno, en la papila mayor. Entonces, esa fusión de conducto pancreático principal con el colédoco para formarme la ampolla hepatopancreático, pues permite la integración de ambas secreciones, es decir, de las que vienen por el conducto pancreático, que se llama polipéptido pancreático, y de las que vienen por el colédoco, que se llama bilis, ¿sí? Entonces se unen ahí, en la ampolla, se unen esas dos secreciones y caen en la parte posterior inferior de la segunda porción del duodeno. ¿Y qué pasa? Que esas secreciones comienzan a actuar sobre ese contenido que hay en el duodeno, que se llama en ese momento, ¿se acuerdan cómo se llama? Quimo. El quimo, ¿sí? Y entonces, cuando llega ese quimo ahí, a esa segunda porción del duodeno, ya la gran mayoría de nutrientes, o ya la gran mayoría de nutrientes se han desdoblado del alimento, ¿sí? En el quimo. Ya la gran mayoría de los componentes que tiene el quimo son vitaminas, proteínas, minerales, aminoácidos, menos grasas. Las grasas están completas, ¿sí? Las grasas no se han desdoblado a nivel gástrico. Entonces, cuando llega el quimo al duodeno, esa mezcla de bilis con jugos pancreáticos terminan de desdoblar los alimentos. ¿Y cuál era el que me hacía falta que se desdoblara? Las grasas, ¿cierto? Entonces, esa secreción lo que hace es desdoblar las grasas para convertirla en ese momento el quimo, ahora sí en quino, y que pase al yeyuno para que en el yeyuno se reabsorban todos los nutrientes. ¿Qué sucede en estos pacientes? Debido a esa deficiencia de enzimas, ¿sí? Principalmente, vuelvo a repetir, por ejemplo, la lipasa. La lipasa es la encargada en el duodeno de metabolizar las grasas. Entonces, si hay una disminución en la producción de lipasa, pues no se van a desdoblar, no se van a metabolizar todas las grasas, sino una pequeña cantidad de grasas se van a desdoblar. ¿Y qué quiere decir eso? Que en la materia fecal va a ir la grasa sin metabolizarse, ¿sí? Además que con lo que es la amilasa y la tripsina, entonces ellas se encargan de metabolizar los carbohidratos y las proteínas. Una parte de carbohidratos y de proteínas comenzaron a desdoblarse en el estómago por acción de los jugos gástricos, pero no todos los carbohidratos y no todas las proteínas se metabolizaron a nivel gástrico.
unas terminan de metabolizarse a nivel del duodeno. Entonces, si hay deficiencia de milasa y de tripsina, pues tampoco esos azúcares, ¿sí? Esos carbohidratos y esas proteínas que pasaron en el quimo no se van a metabolizar, sino que se van a perder con la materia fecal. Entonces, cuando llegue ese kilo al yeyuno, que ustedes recuerdan que en el yeyuno es donde se produce la mayor proporción de absorción de nutrientes, el 90% de los nutrientes se absorben a nivel del yeyuno, y solamente una pequeña porción, el 10% en el ilio. Entonces, cuando llega ese kilo, con esos productos que no se han desdoblado, como son las grasas, no se han terminado de desdoblar, las grasas sí llegan al 100%, sin desdoblarse. Los carbohidratos y la proteína, algunas se desdoblaron, sí se metabolizaron a nivel gástrico, pero otras no se metabolizaron a nivel duodenal, entonces se van a perder en la materia fecal. De tal manera que cuando el yeyuno empieza a reabsorber nutrientes, no va a reabsorber las ¿qué? Las grasas, porque no están metabolizadas. No va a reabsorber ¿qué? Una parte de ¿qué? De las proteínas y de los carbohidratos. Solamente reabsorbe las proteínas y los carbohidratos que alcanzaron a desdoblarse, que alcanzaron a metabolizarse a nivel del estómago, ¿cierto? Por eso es que el paciente, entonces, los nutrientes que se reabsorben a nivel yeyunal son pocos, ¿sí? Son pocos, y por eso ese paciente tiene bajo peso, por eso ese paciente uno los ve y son flaquitos, y uno piensa, bastante flaquitos, y uno piensa que tienen desnutrición. No, tienen malnutrición. ¿Por qué? Porque algo de los nutrientes se alcanzaron a reabsorber a nivel yeyunal, algo de los nutrientes, ¿cierto? ¿Qué particularidad tiene la materia fecal entonces que se está formando a partir después del yeyuno, o sea, a nivel ileal? Que va a estar llena de ¿qué? ¿De qué? De grasas. Porque las grasas no se metabolizaron, ni nada de grasa se metabolizó, ¿sí? Entonces las deposiciones van a ser deposiciones grasosas, son deposiciones diarreicas, son deposiciones amarillas por la grasa, son deposiciones espumosas y son deposiciones que flotan, ¿sí? Y a eso se le llama esteatorrea. Entonces, lo característico del síndrome de mala absorción es la esteatorrea, que ya sabemos que es la esteatorrea. Existen unas enfermedades, en menor proporción, ¿cuáles pueden ser otras condiciones que genere síndrome de mala absorción? Pues que ya no el problema no esté a nivel pancreático, sino a nivel biliar, a nivel vesicular, ¿sí? Que la bilis que se esté liberando de la vesícula biliar sea una bilis que no tiene todos los elementos que metabolicen. Y entonces ahí, ¿quién va a ser el responsable de que esa bilis sea como de mala calidad? ¿El hígado? El hígado, porque acuérdense que en el hígado es donde se forman la bilis, ¿cierto? La vesícula simplemente la almacena, ¿verdad? Y finalmente tenemos anormalidades de la mucosa que pueden ser ocasionadas por algunos medicamentos, anormalidades de la mucosa que pueden ser generadas por algunos microorganismos, algunos parásitos. Hay un parásito que se llama la Giardia lamblia. El parásito parece un globito, tiene dos núcleos, tiene un axostilo y tiene unos flagelos. Cuando nosotros estábamos estudiando parasitología, nos mostraban los huevos de Giardia y nos mostraban la Giardia adulta, que es así. Esa Giardia adulta nosotros decíamos, pues, para reconocerlo, que parece un viejito, ¿sí? Esa Giardia yo la veo así, pero cuando yo la veo de lado, la Giardia es así, cóncava, ¿sí? Es así. Entonces, ella llega y se adhiere a la mucosa o a la pared del intestino delgado, del yeyuno, se adhiere ahí. Ella tiene unas ventosas, acá en esta partecita del cuerpo, tiene unas ventosas que le sirven pues como chupas para fijarse, para pegarse a la pared del yeyuno. Y se adhiere ahí a la pared del yeyuno y ella empieza a chupar todos los nutrientes. Y en ese proceso de que está pegada, adherida,
entonces me genera un proceso de inflamación aguda en la mucosa yeyunal, ¿sí? Y se altera la morfología normal de la pared yeyunal y eso me va a generar también un síndrome de mala absorción. Hay 3 enfermedades, de las cuales 2 son muy frecuentes en nuestro medio, que además cursan con síndrome de mala absorción. ¿Cuáles son? Las 2 frecuentes en nuestro medio, la enfermedad celíaca y el sprue tropical. Y la que es rara en nuestro medio, prácticamente nula, es la enfermedad de Whipple. ¿Sí? Esta enfermedad de Whipple es más frecuente en el continente europeo, en el continente asiático, y ahorita les digo por qué. Hablemos de la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es un trastorno adquirido que se presenta por el consumo exagerado de péptidos que vienen con el trigo y el gluten, ¿sí? Entonces hubo una época hace varios años atrás, no sabría decirle cuántos, pero sí, pongámosle unos 15 años hacia atrás, donde había unas personas que consumían mucho gluten, ¿sí? Que consumían mucho gluten y estas personas pues tenían síndrome de mala absorción. ¿Cuáles son esas personas? ¿O cuáles eran? Pero no sé si todavía lo hacen. ¿Cuáles eran? Personas que... ¿por qué? Porque el gluten para ellas era el aporte de proteínas. Ahí ya les di la clave. ¿Los qué? ¿Las modelos? ¿Las modelos? No. ¿Los que hacen Ellas son las galutas ahí, pero por... ejercicio? ¿Cómo? Otra pista. Pues son personas que comen ese gluten porque es la única fuente de proteína. Los vegetarianos. Vegetarianos veganos. ¿Por qué? Porque como ellos no consumen la proteína animal, entonces ellos necesitaban una fuente de proteína. Acuérdense que las verduras, acuérdense que las hortalizas, ¿sí? Los vegetales no aportan casi proteína. Ellos aportan minerales y vitaminas, pero proteínas no aportan casi, es muy poquito el porcentaje de proteína que aporta una verdura o que aporta un vegetal. Ahora es que ustedes agarren a sus pobres hijos y les digan, no coma verdura, papito, porque eso no da proteína. ¿Sí? Acuérdense que igualmente necesitamos minerales, necesitamos vitaminas, que eso sí nos los aportan las verduras y las frutas y las hortalizas y los vegetales. Eso. Entonces, los vegetarianos, como no podían consumir proteína animal, la fuente de proteína para ellos era el trigo y el gluten. El gluten es un derivado del trigo, se le hace un procesamiento a ese trigo y no sé cuál es el procedimiento, pero sí alguna vez me comentaba una nutricionista que después de que al trigo se le hacía ese proceso quedaba como una masa, ¿sí? Y esa masa la amasaban y la enrollaban como estilo salchichón y lo vendían gluten. Y entonces los vegetarianos, los veganos, compraban ese gluten y lo partían en rodajitas como un salchichón y se lo comían a la hora del almuerzo junto con el resto de hortalizas y toda esa cuestión. Y eso les proporcionaba un buen aporte de proteínas. Eso era lo bueno. Lo malo era que ¿qué? Que les lesionaba la mucosa del intestino delgado, específicamente el yeyuno. Y por eso estos pacientes tenían síndrome de mala absorción. Si ustedes por lo menos miran ahora, a veces por televisión o de repente cuando van a hacer mercado, ya hay muchos productos de pan, galletas y muchas cosas que dicen free gluten, libres de gluten. ¿Para qué? Hombre, pues nosotros si comemos galletas de las normalitas, que ellas tienen gluten, galletas de soda, ducales, las Cancan, las Oreo, esas galletas, pues tienen gluten. Pero como nosotros no las comemos todo el día, ni todos los días, pues no nos va a dar síndrome de mala absorción. ¿Para quiénes esos los alimentos libres de gluten? Bueno, no quiero decir con eso que nosotros no podamos consumir alimentos libres de gluten, sí, también. Pero esos alimentos ahora que dicen libres de gluten va dirigido más hacia la población vegetariana, hacia la población vegana, precisamente porque ellos sí consumen ese producto, ¿qué? Constantemente, varias veces al día y todos los días. Sí, entonces es por eso. Su merced iba a preguntar acá. Sí, profe, ¿por qué los oncólogos denotan o denominan a las harinas refinadas como uno de los 4 vinilos blancos? Todo producto que sea refinado, el azúcar, ¿sí? Todo producto que sea refinado en el proceso de refinamiento tiene mucho químico. Y todos esos químicos
se van a absorber a nivel del colon, a nivel del intestino, perdón, no colon, sino a nivel intestinal. Y me pueden generar la aparición de oncogenes, estimulan la aparición de oncogenes. Y nosotros, desafortunadamente, tenemos unos haplotipos de histocompatibilidad. ¿Qué significa eso? Que sí o sí por nuestra raza caucásica tenemos, dentro de nuestros cromosomas tenemos esos haplotipos. Y esos haplotipos, que son diferentes haplotipos, esos haplotipos nos estimulan, nos predisponen a los cánceres. ¿Sí? Entonces, entre menos nosotros consumamos alimentos refinados, mucho mejor, porque ese producto no ha sido pasado por tanto proceso químico para su refinamiento. ¿Sí? Eso. Bueno, listo. Entonces, esta es la enfermedad celíaca. La otra es el sprue tropical. El sprue tropical se presenta en aquellos pacientes que de manera como repetitiva, de manera permanente, están sufriendo cuadros de gastroenteritis. Esos pacientes que cada rato viven con diarrea, ¿sí? Que entre comillas dicen, no, es que comí algo y me cayó mal o me intoxiqué, ¿sí? Es que están consumiendo un producto que ya solamente el paciente lo sabe, que le está generando una inflamación del colon, y esa inflamación del colon le genera los cuadros diarreicos. Entonces, en esos pacientes que tienen cuadros diarreicos repetitivos por infecciones, ¿sí? Con el tiempo van a generar atrofia del epitelio yeyunal, y esta atrofia del epitelio yeyunal me lleva al síndrome de mala absorción. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado. Sí, ¿por qué? Porque somos muy dados, de pronto nosotros somos muy dados, yo diría que todos los colombianos somos muy dados a comer muchas cosas de la calle. Sí. Uno ve por ahí la gente y uno lo hace también, que es un perrito, que comemos unas fruticas que no alcancé a desayunar, entonces el señor me está ahorrando la pereza, ahí está el vasito con fruta, cereal y yogur. Pero ¿bajo qué condiciones de higiene le hicieron? ¿Cierto? Que ahorita lo vamos a ver. ¿Bajo qué condiciones lo hicieron? Y es cuando... Y fuera de eso también por nuestra dieta, por así decirlo, por nuestra dieta, que nos inflama el colon, y entonces cualquier microorganismo que nosotros, cualquier alimento que venga medio sobreinfectado con un microorganismo, somos muy dados, no sé si de repente aquí, pero yo sí, somos muy dados a tomar agua de tubo, porque el agua de Bogotá es buena, ¿sí? Es buena, sí, no le voy a decir que no, pero de todas maneras no es estéril. Hay que hervir. Viene que de repente con uno que otro microorganismo. No le voy a decir que una carga microbiana alta, no. Viene con uno que otro microorganismo, pues ese microorganismo es el que nos puede generar esos cuadros diarreicos, ¿cierto? Bueno, y finalmente la enfermedad de Whipple, que es la enfermedad que no se ve en nuestro medio. ¿Por qué? Lo que te explicaba ahorita. Porque es que a nivel europeo, a nivel asiático, ellos en sus genes tienen unos haplotipos de histocompatibilidad que los hace propensos a que vengan ya con síndrome de mala absorción, siempre y cuando se expongan a unos factores de riesgo. Nosotros no tenemos esos haplotipos de histocompatibilidad, de tal manera que nosotros no vamos a ser propensos a sufrir de síndrome de mala absorción por cualquier cosa, salvo las dos anteriores, que comamos mucho gluten, mucho trigo, o que de repente permanentemente tengamos procesos diarreicos, gastroenteritis, ¿cierto? Bueno. Muy bien, preguntas, dudas.